El siguiente panel es una reflexión: clima, sostenibilidad y riesgo. En este panel hemos hecho un libro, un manual que hemos titulado Riesgos integrados en la sostenibilidad. Marisa Martínez Torre-Enciso, que va a ser la moderadora de este panel. Marisa es colaboradora de FERMA, es también vicerrectora en la Autónoma, es miembro del Consejo Asesor de AGERS y podéis ir pasando, si queréis, ir tomando asiento. Iñaki Reclusa, al que me estoy señalando, es responsable de riesgos en Sanitas, y completamos el panel con nuestro compañero Rodrigo Manrique, que es el responsable de clima, riesgo en Howden. Ellos nos compartirán las conclusiones de riesgos integrados de esta guía que hemos publicado en la Comisión de Sostenibilidad, y también extraeremos conclusiones de una encuesta que hemos hecho con Howden en colaboración con ellos, donde queríamos analizar el clima. Así que en este panel vamos a fusionar las conclusiones de un trabajo y las conclusiones de la encuesta. No digo nada más y os cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Encantada de estar aquí. Gracias también a todos porque son horas un poquito especiales. Bueno, como comentaba Alicia, este es un panel de cierre y es, creemos, el mejor momento para reflexionar acerca de riesgo, de clima y de sostenibilidad, que son caminos que a día de hoy cada vez están más juntos y que ya no se van a poder separar. Y en este panel vamos a reflexionar sobre dos interesantes iniciativas que ha realizado AGERS durante el año y medio pasado y durante el último mes y medio. En concreto, vamos a reflexionar sobre una encuesta de clima que ha realizado AGERS junto a Howden, en la que se está buscando, se intenta analizar en esta encuesta el grado de madurez de las empresas españolas respecto a cómo se evalúan, cómo se trabajan, qué metodologías tienen nuestras empresas con respecto a ese riesgo climático tan importante a día de hoy. Esta mañana hemos visto cómo se ha proyectado una serie de transparencias sobre los riesgos globales del Foro Económico Mundial y cómo precisamente los riesgos climáticos suponen el segundo riesgo a día de hoy y el principal riesgo para el día de mañana, para el futuro. Y en España este riesgo además nos impacta de una manera especial por nuestra orografía, por nuestras olas de calor. Tenemos ahí detrás la Dana, con lo que pues vamos a analizar los resultados preliminares de esta encuesta que ha realizado Howden con AGERS. La segunda propuesta que traemos es el trabajo realizado por la Comisión de Sostenibilidad de AGERS. Comisión que lleva año y medio trabajando y perfilando las relaciones entre los gerentes de riesgos, la función de gerencia de riesgos y la función de sostenibilidad. Ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo profundo, riguroso y muy práctico que ha desembocado en una guía. Esa guía ya está disponible online y podéis acceder todos a ella. En esta guía no solo analizamos la situación actual de lo que es la función de riesgos versus la función de sostenibilidad, sino que además también presentamos tendencias de futuro. Yo creo que esa parte es especialmente relevante de cara a plantearnos la transformación empresarial que estamos teniendo en estos momentos. De todas esas tendencias, que son 10, vamos a comentar tres, voy a comentar tres. Una es la gestión integrada del riesgo y la sostenibilidad. La segunda, que consideramos clave, es la doble materialidad. Y la tercera, los nuevos modelos de gobernanza de riesgos. La verdad es que estamos inmersos en un proceso de transformación empresarial. Voy a añadir transformación social importantísima, en el que el área de riesgos dentro de nuestras compañías debe ser catalizador de muchas de estas tendencias y además muy proactivo para ser un actor que lleve a esa creación de valor que tanto necesitamos.
La primera de las tendencias, la gestión integrada de sostenibilidad y riesgos, nos lleva o nos ha llevado a reflexionar cómo los marcos tradicionales, los marcos que todos conocemos de ERM, se están quedando un poquito obsoletos y cómo distintos factores, distintos aspectos del ESG, de esa sostenibilidad, se están introduciendo en nuestros marcos. Cómo se está cambiando el apetito al riesgo, las formas de reformularlo, cómo se están incorporando las decisiones ESG en nuestras decisiones estratégicas y tácticas, etcétera, etcétera. La segunda de estas tendencias, macrotendencias, es que la doble materialidad se ha convertido en un nuevo estándar. Ya no estamos hablando solo de qué impacta en nuestras empresas, sino de cómo impactamos nosotros hacia el exterior. Esto implica que hay que redefinir lo que entendemos por riesgo, que aparecen nuevas exigencias metodológicas, aparecen estructuras internas diferentes, etcétera también. Hay una tercera tendencia que no pensaba decir, pero creo que es especialmente relevante, es el papel habilitador de la tecnología. Hemos visto en los paneles anteriores no solo la inteligencia artificial, sino todo tipo de nuevas metodologías, cómo nos está impulsando a ser mucho más rigurosos y eficientes en la gestión del dato y en la gestión de la información. Todo ello nos lleva a un cuarto punto, un cuarto punto, que es la transformación de la gobernanza de los riesgos. Esta transformación de la gobernanza de los riesgos viene además derivada de la transformación de la gobernanza global en las instituciones, no solo por temas de marcos normativos, como vamos a hablar ahora después, sino por propio convencimiento. En el ámbito de esa relación función de riesgos, función de sostenibilidad, nos estamos encontrando con comisiones mixtas que reportan o no a los consejos de administración, nuevos roles híbridos, la necesidad de que haya una cooperación y relación profundísima de cara a los reportes que tenemos que hacer. Y, por tanto, pues esas gobernanzas tradicionales están dando pie a una gobernanza basada en riesgos un poquito diferente y en un cambio de modelo de gestión empresarial. El gerente de riesgos, todos los que estamos aquí, en este contexto deberíamos ser puntas de lanza, deberíamos ayudar a nuestras organizaciones en ese factor de creación de valor a largo plazo y en cómo generamos confianza en nuestra labor. Y de todo ello vamos a hablar con Rodrigo y con Iñaki, que nos van a ayudar con sus respuestas a una serie de preguntas que tenemos que formularles. Empezamos con Iñaki. Cuéntanos, por favor, ¿cómo veis que está cambiando el papel de la gestión de riesgo ante el avance de la sostenibilidad? Gracias, Marisa. Yo diría que la sostenibilidad ha venido tradicionalmente impulsada por lo que es la voluntariedad y la responsabilidad social corporativa. Pero ese paradigma, ese cambio, ahora hay un nuevo tiempo para todo este mundo, ¿no? Yo quizás diría que esa transformación entre la voluntariedad a la imperatividad que establece la norma supone un punto de cambio en todas las organizaciones. Y lo que venía hasta ahora bastando con decir que quiero hacer cosas, ahora hay que además hacerlas y demostrar que las estás haciendo. Tienes que tener esas evidencias. Este nuevo escenario lo que está provocando es que existan un modelo relacional diferente entre las distintas áreas. El área de sostenibilidad, el área de riesgos, pero muchas otras dentro de la organización, como puede ser legal, finanzas, compras, recursos humanos. Ya no se puede trabajar en silos, sino que hay que trabajar de manera coordinada. Y como bien apuntabas, Marisa, coincido perfectamente en decir que la arquitectura de la gobernanza deviene a ser cada vez más importante, porque esta complejidad hace que así sea y va a seguir siendo complejo en el futuro. Incorporar la información de sostenibilidad dentro de nuestros mapas de riesgos, bajando un poquito más al terreno, pues es complejo, es un desafío en sí mismo. Porque, bueno, pues no solo por la cantidad de volumetría de datos, no por la cantidad de datos que tenemos que hacer, sino también por la propia naturaleza del propio dato, que por un lado es más volátil y en muchos casos es más inmaduro en términos de comparabilidad o incluso de la calidad de ese dato. También existen conceptos nuevos que los gerentes de riesgos empezamos a manejar con más fluidez, como puede ser el de la cadena de valor o el del análisis del impacto de doble materialidad. Entonces, estos nuevos conceptos, estos nuevos requerimientos requieren nuevas capacidades por parte de nuestra función,
terminaría diciendo que la función de riesgos, para la función de riesgo, la sostenibilidad es un desafío, sí, pero lo que diría también es que la función de riesgos en su esencia sigue siendo la misma, que es identificar los riesgos, conocer los riesgos y ayudar a la organización a que gestione la incertidumbre, las distintas áreas. Por lo tanto, como bien apuntaba Marisa, yo creo que el actor función de riesgo sigue siendo un actor muy clave dentro de todo este mundo de la sostenibilidad. Gracias, Iñaki. Rodrigo, al hilo de lo que nos ha contado Iñaki, la encuesta se centra en riesgo climático, la encuesta que hemos hecho a Gers y Howden. ¿Podrías contarnos algunas de las conclusiones que habéis extraído respecto a la participación de los gerentes de riesgo en este riesgo climático? Claro que sí, María. Bueno, la primera etapa del proyecto de la encuesta fue realizar un levantamiento de información digital. La mayoría de ustedes han recibido un correo pidiendo la participación y de lo cual podemos concluir determinadas conclusiones preliminares. La primera, un poco partiendo de los comentarios vertidos en la propia encuesta y el resultado de la participación ha sido una baja participación, lo cual de alguna manera resalta y podemos llegar a la conclusión de que en el mercado español de riesgos específicamente hay una falta de interacción entre de la prioridad de la gestión del riesgo climático y de biodiversidad, de alguna manera, dentro de las principales prioridades estratégicas de la compañía. Hemos visto durante el día en un mundo multirriesgo, multicrisis, que digamos, el tema de riesgo climático no decanta en la prioridad que tiene en el escenario global. La segunda conclusión parte, y un poco es de la interacción, de la falta de la responsabilidad de este riesgo, de la gestión de este riesgo, en la función de los gerentes de riesgo, pues al ser uno de los principales ejes de input para la información del análisis de cumplimiento normativo y de divulgación financiera y divulgación no financiera, muchas veces lo que parte es que esta responsabilidad es repartida dentro de la organización y decanta en el área de sostenibilidad, en el área de finanzas, y un poco nadie es el dueño de la gestión de esta responsabilidad. Lo cual un poco también, en tanto el gerente de sostenibilidad no tiene la madurez, no tiene las herramientas para el entendimiento de un riesgo complejo, hace que, digamos, de manera integral hay una falta de madurez, demuestra la falta de madurez de la gestión y el entendimiento de riesgo climático y de biodiversidad en los ejes y tradicionales de las matrices de riesgo de las compañías. Lo cual es una gran preocupación y es una gran pérdida al entender, porque los riesgos vinculados al cambio climático y diversidad tienen un eje transversal a la organización y además al entender permite tener un enfoque más estratégico ante al futuro en el corto, mediano y largo plazo. La verdad es que sorprende las conclusiones preliminares que nos comentas, porque son muy cercanas a la tierra. Cuando las hemos estado comentando, observamos que efectivamente nuestras empresas las viven como las estás contando. La verdad es que la sostenibilidad, el riesgo y el clima son factores que todavía tenemos y trabajamos en ellos como si fueran silos. Estamos intentando cambiarlo, estamos intentando forzar un trabajo más transversal, pero todavía seguimos, bueno, vamos a decir, con esa rémora de trabajo en silos, ¿no? Rodrigo, nos has contado esas conclusiones preliminares. ¿Qué dificultades ves para que el gerente de riesgos español pueda implantar procesos para trabajar ese riesgo climático? Sí, claro que sí. De nuestra interacción con nuestros clientes en España, organizaciones gubernamentales y la relación con la Comunidad Europea, para el contexto español, hemos podido identificar 4 gestiones o 4 riesgos emergentes que tenemos. En primer lugar es la falta de información específica, concreta, actualizada, que permita el entendimiento del impacto de los riesgos físicos, tanto del cambio climático, así como la pérdida del impacto en la biodiversidad y la naturaleza y nuestras dependencias con la misma. Lo cual a su vez tiene como segundo eje la falta de modelizar y el entendimiento de cuantificar el riesgo de transición, es decir, los ejes de tecnología, el cambio de este mundo positivo para la naturaleza y cero neutro, y finalmente cómo trasladar estas informaciones en cuantificaciones financieras
óptimas y que permitan llevar la conversación de un riesgo etéreo o emergente a una cuantificación financiera y cómo la relación del manejo del riesgo va a permitir una viabilidad de la compañía. El segundo gran eje es la asegurabilidad, es decir, la posibilidad de trasladar estos riesgos al mercado a un costo óptimo. En un contexto donde estamos teniendo fenómenos naturales más agresivos, más seguros, más seguidos, donde el mercado está teniendo presiones, la asegurabilidad se está volviendo un contexto importante, estratégico de las organizaciones, no solo compañías, sino desde la perspectiva pública. Es decir, en un momento cuando ya no exista seguros, entonces no va a existir financiamiento. Si el mercado de seguros se va, uno tiene que prestarle atención. Y eso no es un concepto etéreo, es un tema que tiene que tener, existe una responsabilidad y una gestión de cómo manejar y entender el riesgo climático para poder mantener la asegurabilidad a largo plazo. En el contexto español tenemos una figura, un liderazgo de esta gestión desde la perspectiva privado-pública por la participación de Agroseguro, pero principalmente el rol de compensación del consorcio de compensación de seguros que juega en la gestión de riesgos específicos y extremos. Entonces, las empresas y las organizaciones españolas tienen un falso sentido de seguridad porque tenemos esta cobertura específica, pero la gran pregunta es, va a llegar un momento en que la presión no va a tener esta capacidad, va a tener que cambiar. Estamos en un mundo donde inclusive estas organizaciones se enfrentan al riesgo y van a tener que cambiar. Y segundo punto es que permiten o evitan la gestión y el desarrollo de la integración de una visión de resiliencia y de adaptación de las organizaciones. Y finalmente es un eje que no existe en las presencias internacionales de organizaciones españolas. El tercer eje es un poco la fragmentación y la separación, el eterno debate de la gestión de riesgos en una organización, que va un poco lo que estábamos entendiendo, la falta de apetito. Es decir, la gestión de riesgo de cambio climático implica una coordinación entre diferentes mecanismos y organizaciones, tanto a nivel general como mercado, como a nivel interno de las organizaciones, que eso a su vez demanda capacidades técnicas, información, educación, comunicación y sobre todo entender el rol estratégico que tiene el gerente de riesgos en el manejo de este tipo de circunstancias. Y finalmente es un poco el rol diverso y cambiante que venimos trabajando desde la perspectiva de las presiones de mercado como las presiones regulatorias. En este mundo cambiante donde, digamos, las presiones externas como Estados Unidos hacen que el eje de la regulación y la visión cambien radicalmente de tal manera que las empresas sienten que ser líderes en esta posición no tiene una ventaja, sino más bien tienen que ser una posición reactiva. Y eso es algo que, digamos, de alguna manera genera la presión del entendimiento del cambio climático y diversidad en un cuarto o quinto esquema dentro de las prioridades. Entonces, las organizaciones en España, tanto privadas como gubernamentales, dentro de este contexto, tienen grandes retos y la solución va a depender, y eso es un poco una dinámica que se ha mencionado en este tema, de la colaboración. Es importante que las organizaciones, tanto de manejo de riesgos como estatales, tratemos de trabajar de una manera integrada, cómo ver estos grandes esquemas utilizando información de los mercados de seguros, como modelando los riesgos y a su vez, digamos, tratando de desarrollar productos novedosos de transferencia de riesgos para mantener una asegurabilidad en el futuro. La verdad es que, Rodrigo, las dificultades que has planteado yo creo que todos las vemos. Ha habido una expresión que me ha gustado mucho, que es la de falsa seguridad en el contexto español. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Si esto no fuera así, tendríamos que ir a otras soluciones aseguradoras de reaseguro, de lo que se pusiera encima de la mesa. Pero sí que tenemos esa falsa seguridad, y la tenemos muy presente. Otra de las dificultades que has planteado es la regulación, la enorme regulación que tenemos desde el ámbito europeo en absolutamente todo, no solamente tema de clima, temas de sostenibilidad también, temas financieros, taxonomías, etcétera, etcétera. Iñaki, cuéntanos, ¿cómo nos está afectando a los gerentes de riesgos esas regulaciones, vamos a dejarlo así amplio, de la Unión Europea y su relación con los gerentes de riesgos? Pues mira, yo diría que la función de riesgo se ve directamente impactada, ¿no? Lo que inicialmente se había previsto o se entendía como un conjunto de normativas que iban a afectar
a lo que era la calidad de los reportes, de la información no financiera, finalmente ha devenido en que está cambiando, está transformando la totalidad de los procesos y la forma en que estamos interactuando dentro de las organizaciones, entre las distintas áreas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, a la hora de tratar la taxonomía o uno de los conceptos que sale es el del greenwashing, ¿no? Ahora somos mucho más conscientes a la hora de conocer lo que estamos publicando, ya no se publica con tanta felicidad sin haber chequeado previamente qué estamos reportando en otro tipo de informes. A la hora de elegir un producto sabemos en cuál de las categorías se establece la norma para no caer en ese greenwashing. Desde el punto de vista de la cadena de valor, pues nos ha obligado a mirar fuera de la organización, porque internamente, hasta ahora veíamos todo desde el punto de vista interno, cómo afecta, pero ahora lo que estamos diciendo es cómo también estamos afectando nosotros y tenemos que ver la cadena de valor incluso fuera de las fronteras, ¿no? Por la diligencia debida. Cuando hablamos de la doble materialidad, el análisis de doble materialidad, por ejemplo, pues se nos está exigiendo conocer el contexto, cosas que hasta ahora nosotros veníamos trabajando habitualmente, pero de una perspectiva distinta. Y ya no solo preguntando internamente a nuestros stakeholders habituales, sino también preguntando a los proveedores, preguntando a los clientes, y con todo eso nos obligan a plasmar en una matriz de ese análisis de doble materialidad, que por cierto también después tenemos que trabajar con un plan de transición que publicamos y al cual nos tenemos que posteriormente reportar y ver las diferencias que ha habido en un futuro. Con lo cual ese nivel de compromiso es mucho mayor y exige un nivel de rigor muy alto. Por lo tanto, yo creo que los desafíos son muy grandes y nos vemos afectados por multitud de aspectos. No obstante, yo pondría el énfasis también en el otro lado de la moneda, que es en las oportunidades que nos está generando esto a las organizaciones. Es verdad que es complejo, pero las organizaciones ya estamos pensando cada vez más en qué tipo de productos va a demandar el cliente paulatinamente, porque igual no es de forma muy abrupta, pero tenemos que sacar productos al mercado porque el mercado nos va a empezar a pedir ese tipo de información. Desde el punto de vista de la función de riesgos, esta mañana hemos hablado en el panel de los riesgos emergentes, ¿no? Pues hasta ahora veníamos tratando los riesgos climáticos solamente como un concepto genérico. Ahora somos mucho más granular y entendemos mucho mejor los impactos de esos riesgos emergentes que pueden tener en la organización. Por lo tanto, yo creo que son muchos desafíos, sí, pero también son muchas oportunidades y nosotros podemos ayudar mucho dentro de la organización a esto. Pues gracias, Iñaki. La verdad es que la normativa que tenemos encima es una normativa que nos está presionando, pero que además de presionarnos nos está empujando a un cambio de paradigma, a una nueva visión estratégica. Y me gusta mucho que hables de oportunidades. La verdad es que nosotros, los gerentes de riesgos, siempre decimos que son dos caras de una misma moneda. El riesgo por un lado y la oportunidad por otro. Pero hasta hace muy poquitos, iba a decir meses, un par de años, no lo hemos visto como tal, escrito en una normativa que nos habla de los IROs, impactos, riesgos y oportunidades. Y la verdad es que nos da a nosotros también una oportunidad muy importante para desarrollarnos en toda esa vía, ¿no? Esta normativa también es relevante en cuanto a que aparece un paquete ómnibus que nos pide que dilatemos los requerimientos de reporting, pero no la obligación de tener toda esta información. Con lo que, aunque todo el mundo piense o muchas personas piensen que viene ómnibus y ya no tengo que reportar, no. Lo que tengo es más tiempo para prepararme porque voy a tener que reportar un poquito más allá. Así que, bueno, pues riesgo climático y sostenibilidad vemos que no son una moda, que son una dimensión nueva de los riesgos empresariales que tenemos que trabajar, que estamos trabajando y que necesitamos integrar y anticipar en esa transformación tan interesante e importante que incluso podemos liderar, con lo cual, con lo que estamos viendo, podemos liderarlo y que pues es una llamada a la acción y a que seamos actores en primera persona de esa transformación tan importante que está teniendo la sociedad y las empresas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Iñaki. Tenéis ambos informes a disposición, el libro y el informe, con lo que pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.